Bueno, gracias, es usted muy amable y al final lo comparte en el grupo, porfa. Estaban en el ejercicio 31, según lo que me dijo el ingeniero. ¿Sí? Estaban hablando de un ejercicio de pollos y concentrado. ¿Sí se acuerdan? Creo que nos quedamos en el ejercicio número 44, si no estoy mal. 44. Bueno, vamos a Ajá, ver. que era el de la tasa de sobrevivencia en una eh, producción forestal. ¿De cuántos árboles? No, ok. ¿Cuántos árboles La- quedaban? ajá, ¿cuántos quedaban? ¿Cuántos eran los que se morían? ¿Y Ok. cuántos se necesitaban para 2 hectáreas más? Ah, ya sé cuál. Eso era, estábamos en el tema de regla de tres simple, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a poner el ejercicio 31. Ese de los árboles lo trabajaron ustedes de forma individual. Em, sí, ¿Sí? sí, al final Bueno, lo hizo el ingeniero, pero sí. va. Entonces empecemos la clase de hoy con el último repaso de regla de tres simple, directa. Y van a hacer ustedes, les voy a dar 5 minutos para que puedan plantear el ejercicio 31, que es el primero que aparece ahora. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, se mira. Bueno, entonces, el ejercicio dice, para alimentar a 2.500 pollos se necesitan semanalmente 50 quintales de concentrado. ¿Cuántos quintales de concentrado se necesitarán para alimentar un quinto de los 2.500 pollos? Entonces aquí ya estamos aplicando algunos otros conceptos que me parece que en práctica están repasando fracciones que ya vimos en el curso de nivelación. Y ahí hay que hacer ahí una pequeña parte donde hay que sacar una quinta parte de los 2.500 pollos. Entonces trabajemos esa parte y me van diciendo sus resultados. 5 minutos. ¿10 quintales? 10 quintales. Muy 10 bien. quintales. Exacto. A 2.500 pollos. A 2.500. A 500 pollos. A 500 pollos. Quintales. A 500 pollos, 500 perdón, me pollos confundí. son 500. 10 quintales. Bien, entonces, yo no sé qué método les enseñó el ingeniero para resolver reglas de tres, pero lo voy a resolver a la forma en que yo lo he hecho antes y ya ustedes corroboran si les parece bien o no. Por ejemplo, en ese ejercicio teníamos que para el ejercicio 31, para 2.500 pollos, yo tengo una cantidad de concentrado en quintales que son 50. Entonces, para 2.500 por un quinto, que son 500 pollos, yo voy a tener X. Entonces, cuando se trata, aquí analizamos la relación que existe entre las dos cantidades y nos damos cuenta que si aumento el número de pollos, la cantidad de concentrado que voy a necesitar va a ser mayor.
Entonces, las dos aumentan hacia el mismo sentido, quiere decir que es una regla de 3 directa. Ahora, después de decir que es directa, yo voy a colocar símbolos. Hay dos formas de operar. La primera es multiplicando acá y dividiendo. Y la segunda es que ustedes coloquen la proporción de la siguiente forma. Donde en la primera parte coloquen el supuesto, a lo que le decimos supuesto. Y en esta parte coloquen la pregunta. Entonces, cuando la relación es directa, vamos a colocar en la parte del supuesto un signo negativo y en la parte de la pregunta un signo positivo. Y acá el 50 que está acompañando a la pregunta siempre es positivo. Luego, para averiguar el valor de X, voy a multiplicar todos los que tengan positivo y lo voy a dividir dentro de todos los que tengan el signo negativo. 500 por 50 dividido 2500, eso les dio a ustedes los 10 quintales. Entonces, pueden trabajar el método que ustedes quieran. Pueden hacerlo de esta forma, solo multiplicando cruzado y dividiendo, o pueden hacerlo con estos signos. ¿Cuál de los dos métodos les enseñó el ingeniero? Estiquiométrico. ¿Cómo? El estiquiométrico. Ah, con estequiométrico. Muy bien. Entonces, con estequiométrico deberían ser 500. Vamos a ver. Debería Sí, ser que para... Yo lo hago todo dividiendo. No sé si está bien. Divido 2500 en 5 y me salió 500 pollos y después dividí los 50 en 5 y me salió los 10 quintales. No sé si está bien también. Sí, sí, también. Entonces, por ejemplo, acá tendrían que ser 50 quintales que yo utilizo para los 2500 pollos. Y para 500 pollos, simplifico, hago la multiplicación y me queda que son 10 quintales. Tres formas de resolverlo. Ustedes deciden cuál de las tres utilizar. En todas vamos a llegar a los mismos 10 quintales. Aquí les voy a escribir esta última, que es solo X es igual a 500 por 50 dividido 2500, que es solo multiplicando. Y ahí tenemos los 10 quintales también. Entonces, son tres métodos que ustedes pueden utilizar para resolver una regla de 3 directa cuando son simples. Entonces, el siguiente tema, ahorita vamos a ver regla de 3 inversa, pero en el siguiente ya no son solo reglas de 3 simples, sino son reglas de 3 compuestas. Para eso, desde ahorita, yo les doy el consejo de que aprendan a usar este método. Este de acá. Colocando signos menos o más. A mí es el que se me hace más sencillo para regla de 3 compuestas. Ya ustedes decidirán en el camino si utilizan este o cuál, pero yo como paréntesis, como consejo sano, les diría que trabajen con este método, este segundo método. Bien, si no hay dudas de esto, entonces ahora vamos a trabajar con regla de 3.
simple inversa. Esa es la que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para eso, vamos a observar el primer ejercicio que tenemos. Vamos a ver que en este caso lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Dice, es una regla de 3 en la que al aumentar la magnitud, una magnitud, la otra magnitud va a disminuir. O bien, al disminuir una magnitud, la otra aumenta. O sea, una va hacia arriba, otra va hacia abajo de cualquier forma. Por lo anterior, se indica que va de más a menos o bien de menos a más. La regla de 3 simple directa iba en un solo sentido. O sea, las dos aumentaban o las dos disminuían. En este caso de la regla de 3 inversa, una aumenta y la otra disminuye. Tenemos entonces el primer ejemplo. Para el primer ejemplo dice que un chorro tiene un caudal de 100 litros por minuto. Llena un reservorio de agua en 7 horas y 12 minutos. Ese es el primer dato que nos dan. Ese es el dato que yo llamo el supuesto. Luego dice, determine en el inciso A qué caudal debe de arrojar el chorro por minuto para llenar el reservorio en 12 horas. Ahora nos están preguntando el caudal y nos están dando un tiempo en el que se va a llenar el reservorio. En el inciso B dice cuál es la capacidad volumétrica del reservorio. Entonces estamos hablando de medida de caudal que nos están dando en un volumen por un tiempo. Y estamos hablando en tiempo que está dado en horas y en minutos. Bien, ese es el ejercicio que tenemos propuesto. Entonces vamos a proceder a resolver. Empezamos diciendo nuestro supuesto. Y nuestra pregunta. Entonces, en el supuesto nos decían un caudal y un tiempo. El caudal nos hablaba de que eran 100 litros por minuto. Y en el tiempo nos habla de que son 7 horas, 12 minutos. En la pregunta nos dice ahora qué caudal deberíamos de tener para que lo llene en 12 horas. Entonces, ahora veamos la relación que existe entre caudal y tiempo. Entonces, analicemos. ¿Será que si yo pongo, si mi reservorio se va a tardar más en llenarse porque aquí las horas están aumentando, es porque mi caudal disminuye o aumenta? Porque disminuye. Disminuye. Exacto, yo estoy lanzando un caudal de menos litros de agua por minuto y por eso me estoy tardando más tiempo en llenarlo. Entonces, si mi tiempo está aumentando, mi caudal está disminuyendo. Existe una relación inversa entre las dos variables. Ahora, ya está planteada entonces que es una relación inversa. Pero, ¿qué pasa con los datos que tenemos aquí? Tenemos una variante acá de que dice 7 horas 12 minutos y acá 12 horas. Entonces, tenemos que dejarlo todo en la misma dimensional. Entonces, vamos a pasar 7 horas a minutos. Son 7 por 60, nos quedan 420, más 12 que ya llevábamos, 432 minutos para mi supuesto.
y 12 horas por 60 minutos, que tiene una hora, se cancelan horas con horas y nos quedan minutos. Y ya nos queda que son 720 minutos. Bien, entonces ahora voy a volver a plantear mi ejercicio y voy a decir que 100 litros por minuto se van a de caudal, van a llenar mi reservorio en 432 minutos. En 720 minutos, ¿qué cantidad se van a llenar? Entonces acá, como la relación ahora es inversa, hay varias formas de resolverlo igual, pero ahora la multiplicación se da de forma lineal. Entonces, multiplico acá y divido dentro de este valor. Entonces, la multiplicación ahora sería en línea recta. Entonces serían 100 por 432 dividido 720. Aquí nos queda entonces un caudal menor de 60 litros por minuto. Este sería el primer método para resolver una ecuación, una regla de 3 de este tipo, inversa. La multiplicación sería de forma lineal. Una forma más de resolverlo. Por ejemplo, si yo lo vuelvo a plantear, 100 litros por minuto, 432 minutos, 720 minutos, es X. Entonces, otra forma en que lo pueden resolver es cambiándole el sentido a la segunda, a la parte esta que está completa. ¿Cómo así? 100 es a X, como 720 es a 432. Y después de esto, operan de forma cruzada aquí y dividiendo dentro del 720. Entonces, nos quedaría igual a 100 por 432 dividido 720, que van a ser los mismos 60 litros por minuto. Si se dan cuenta, lo que pasó fue que cambié el sentido de la proporción. Ahí van entonces dos formas de resolverlo. Dos formas de resolver una regla de 3 simple inversa. ¿Dudas hasta aquí? Pues en 12 horas son 60 litros por minuto. Sí, exacto, ese es el resultado. 60 litros por minuto. Son menos litros porque se va a tardar más tiempo. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces ahí hay dos métodos. El primero, este acá, donde tienen que multiplicar de forma lineal y dividen dentro de la pregunta. Y el otro método es donde cambian el sentido de esta segunda proporción y multiplican como si estuvieran trabajando una regla de 3 directa. Hay un par de métodos más, veamos. Con el mismo ejercicio vamos a ver qué son.
100 litros por minuto es a 432 minutos y 720 minutos es a X. Entonces, si trabajamos con la parte de supuesto y pregunta, en la pregunta siempre le colocamos a la cantidad del signo positivo y como ahora es inversa, el supuesto va positivo y la pregunta negativa cuando la relación es inversa. Entonces, sabiendo que esta es inversa, aquí va el más y aquí va el menos. Entonces, X va a ser la multiplicación de todos los que tienen el positivo dividido todos los que tienen el negativo. Entonces, acá sería 100 por 432 dividido 720, que son los 60 litros por minuto. Eso es con supuesto y pregunta colocando signos positivos y negativos. Todos los caminos nos llevan a al mismo lugar, pero son diferentes formas de resolver. ¿Tienen dudas hasta ahora? No, ingeniero. Bien, entonces ahora en el segundo inciso, ese era el inciso A, ¿qué caudal debe arrojar el chorro por minuto para llenar el reservorio? Ya vimos que son 60 litros por minuto. Ahora en el inciso B dice cuál es la capacidad volumétrica del reservorio. ¿Cómo calcularían ustedes la capacidad volumétrica del reservorio? Tienen un caudal y tienen un tiempo. ¿Cómo calcularían la capacidad volumétrica del reservorio? Aquí es que usted... Sí, ay, perdón. Sí, diga. Es que, bueno, como es volumen, si no mal recuerdo, 1000 litros son 1 centímetro cúbico, si no estoy mal. Entonces, yo pienso que así podría sacarse, dependiendo de los litros que tenemos, más o menos la capacidad volumétrica del reservorio. Ajá. Bueno, gracias por su aporte. Bien, entonces vamos a hablar del caudal. Caudal es una medida que nos da litros por minuto de descarga. Y nosotros tenemos también la otra variable que es el tiempo en minutos. Entonces, si se dan cuenta, aquí es una relación de tipo inversa. Entonces, ¿cómo sacábamos el valor de la constante en una relación inversa? Multiplicando X por Y, ¿sí? Entonces, acá, eso es lo que vamos a trabajar. La constante va a ser el volumen. ¿Por qué? Porque nos va a dar una capacidad en litros. 100 litros dividido minutos por, aquí eran 432, ¿verdad? Minutos. Entonces, de esta forma yo simplifico minutos con minutos y me queda mi resultado como 43.200. 43.200 litros. Litros es volumen del reservorio. O sea, el volumen que se está llenando en estos 432 minutos. Con esta velocidad de llenado, digámosle así al caudal, con esa velocidad de llenado, a los 432 minutos, estoy llenando un volumen de 43.200 litros. ¿Qué piensan de eso? Aquí también se va a ir agregando, se va a ir aplicando la parte que ya vieron ustedes de las constantes y del modelo matemático de variación proporcional. ¿Cómo van con ese tema, por cierto? Entonces el volumen son los litros.
Exacto. Recuerde que litros litros es, es el volumen. ajá, litros es una unidad de volumen. Sí, Entonces, cierto. esa va a ser la capacidad volumétrica del reservorio. Ustedes tienen que ir viendo cómo relacionar las dos variables que tienen y la estequiometría los va a llevar al resultado. Porque si se dan cuenta acá, yo tenía minutos para poder simplificar y que me quedara solo los litros de volumen. Entonces, la misma estequiometría los va a llevar a los resultados que necesitan. Solo es de saber ordenarlo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, ingeniera. Vean. Todo bien, ingeniera. Veamos el siguiente ejercicio. Ahora en el ejercicio 16 nos habla de un productor de cerdos tiene concentrado para 30 cerdos que le duran 12 días. Entonces, quiere que el concentrado le dure 3 días más. A ver, hasta ahí quedémonos y pensemos. Si quiere que le dure 3 días más, ¿qué quiere decir eso en mi ejercicio? Que tiene que tener menos cerdos. Ujú. Exacto. Primero que tiene que tener menos cerdos. Y segundo, que ahora ya no van a ser 12 días. Ahora van a ser, ¿cuántos días? 15. 15 días. Entonces, vamos a determinar en el inciso A cuántos cerdos debe vender, porque como el compañero decía, tiene que tener menos cerdos. En el inciso B vamos a encontrar la constante de proporcionalidad. Y en el inciso C nos dice que representa la constante de proporcionalidad en este caso. Entonces vamos con el ejercicio 16. Nos están hablando de la variable cerdos, de la magnitud cerdos y de días. Entonces dice que para 30 días, para 30 cerdos, yo tengo alimento para 12 días. Ahora, si yo quiero que me alcance para 15 días, entonces, ¿cuántos cerdos debería yo tener? Analizamos y nos damos cuenta que las dos cantidades, si yo aumento el número de cerdos, el número de días va a disminuir. Y viceversa, si yo aumento el número de días, mis cerdos deben ser menos para que alcance la cantidad de concentrado. ¿Sí? Entonces acá, como la relación es inversa, vamos a calcular en cualquiera de los métodos que antes vimos el valor de X. ¿Cuál de los métodos, a ver, escucho opiniones, cuál de los métodos les parece a ustedes más simple? Los signos. De la supuesta y la pregunta. El del supuesto y pregunta con signos. Sí, eso está bien. Mira, pues, entonces, si este es el supuesto y esta es la pregunta, siempre lo tienen que colocar así, ¿ven? Eso lleva un orden. Entonces, siempre el supuesto va arriba y la pregunta va abajo. Siempre, siempre. El que acompaña a la pregunta va positivo y si la relación es inversa, sabemos que va de más a menos. Siempre es así en una relación inversa, de más a menos. Entonces ahora X va a ser igual a la multiplicación de todos los positivos, que es 30 por 12, dividido 15. ¿Cuánto nos da ahí? 24 cerdos. 24 cerdos. Entonces, quiere decir que si yo tengo 30 cerdos y en 15 días solo voy a poder alimentar a 24, yo tengo que vender 6 cerdos.
Entonces, para la respuesta del inciso A, vamos a decir, el productor debe vender 6 cerdos. Recuerden que esto también lleva mucho análisis, no es solo de colocar los datos, porque bien yo pude haber puesto en mi respuesta 24 cerdos y no es lo correcto, hay que hacer interpretación de sus resultados. No se olviden de eso, no es solo de responder. Veamos en el inciso B, encuentre la constante de proporcionalidad y qué representa. Entonces, ya dijimos que si la relación era inversamente proporcional, entonces tenemos X y Y. La constante va a ser la multiplicación de X por Y. Entonces acá el valor de la constante sería 30 por 12. Ese valor nos queda como 360. 360 es el valor de la constante. Pero a ver, escucho opiniones. Puede ser el alimento disponible. Disculpe, ¿cuál era la pregunta o ejercicio que planteaba en el inciso B? Era el C o C. Es que en el B solo dice que era la constante y en el C, ¿qué significa la constante? Simón. ¿A ustedes también les aparece que está cargando la función de No. pantalla o no? Yo Mira. creo que se fue. Se fue. ¿O Gu? Ya Sí, no se lo fue. pude ver. Se fue. Dijo que tomamos una pausa de Sería 10 el minutos en el alimento. grupo. Nos vemos 10 minutos, Que vayamos a comer. Una vez para siempre. Ya no tiene sentido seguir estudiando sin ella. Ella enseña de una manera tan maravillosa que Ojo. todo. ¿Y cuál es el Ojo. sentido si no está ella? Te Voy. escucho. ¿Cuál es el sentido? Que la niña se da cuenta que le tiene la onda. Cambio con Pero esta Héctor, maestra. no aporta Ya nada. dijo, le mandó a la zona del grupo que tomara. Nos dio 15 minutos. La ingeniera diciendo que ella nos va a dar clases de matemáticas hoy. Rudy, gracias a Dios. Le ponen en el chat. A ese que Empezamos explique a se le poner ahí. entiende. Y la verdad es que sí. Hermano, hay literal, que leer un A ella sí se le entendí lo que entiende. A ella sí se le entiende más que a otro ingeniero. sí. Pero pregunta, ¿ella ya estaba dando tutorías antes? No. Sí, Ah, ella Tú tutoría nunca da. fuiste, Sí. pues. Yo, Pero Yo una vez en ya este tutoría año, con ella. todo el o en lo propedéutico. que llevamos de este Ajá. año, pues, no estoy hablando del año pasado. Yo digo que deberíamos decirle que nos diga, nos dio alguna tutoría. Yo Sí. todos lo los bueno es que días nos iba. va a dar tutoría. Pero ella nos va a dar Sí. tutoría. Sí, Ah, cualquier es duda. cierto, ella... No Yo entremos a la tutoría clase voy a de entrar. teoría y Desórdense entremos a la todos, por tutoría, favor. mucha. Ella nos dio a los nuevos en el propedéutico. Puros Qué nuevos. suerte tienen ustedes, mucha. La verdad Pero es hubiera que sido es muy mejor que tuvimos les bueno. hubiera dado valiente. Yo iba a tutoría solo por verla ahí. Yo iba a tutorías, pero de biología. Ah, también el de Ojalá biología. es Por re Daniela, pesado. Y por ella pasé el profe. Quiero más tutorías. Perder Yo que entraría las- a tutorías parcial. media hora antes. Ay, pero ella me Quiero fue bien en esperar el parcial, pero proporciones. tutorías obligatorias. Bueno, pues mucha, ya me voy a ir a comer. Enseñan Provecho. proporciones. Mucha y sin casar, creo que no vamos a tener este tiempo libre, ¿va? Porque ya son 2 Sí. minutos. La Ya, señora pero mandó ¿qué, al grupo que qué teníamos. representaba la que pa- constante? La señora mandó que teníamos 10 Pero pues minutos. la constante es como una Es lo que dijo proporción Jonathan. de lo que te están dando, pero a razón de una cosa. Ponerle que te dan 200 Pero lo de litros 300 por... Pero ponerle, ya es se que no dieron sé cómo cuenta que la explicar. constante está mala, mucha. Pues, yo 360, creo que una proporción pero que se ¿qué significa? mantiene está más o mala. menos. No, es que el número es muy grande, ¿no?
Pero es lo que dijo Jonathan. No, es que recuérdense que quintales es de inversa. Recuérdense que es inversa, la Vaya, la constante cambia constante cuando es inversa inversa. La sí es así. constante, la inversa Es no dividida. La No, constante divide se en la saca directa. dividiendo. Pero si Es dividimos, cierto. pero ¿cuál es la división? Sería sí, 30 cierto. partido 12, si no estoy mal. Ajá. Ajá. Porque 2.5. recordate que entre más cantidad de cerdos, tiempo, entonces como los dos van entre Es más y menos, 2.5. Cállate, Piro. es Partimos inversa. 30 en 12, 2.5. Vos, Tú ya- Pedro, 2.5 cállate. son Ajá. los quintales que van a consumir a la semana. No, son los días, creo. No, espérate. Son O la son los. cantidad de cerdos que comerían por día o algo así. Como la cantidad de comida por cerdo. Sí, recuérdense que el problema plantea más que todo de tantos cerdos a la hora de comerles tarda menos la cantidad de concentrado en menos días. Ya, pero Ya no queda nos dan la menos de un cantidad del minuto. resultado. Es que de déjame concentrado. revisar vos porque yo no me recuerdo cuánto era, cómo era el constante. Ya no sé. Mucha me enamoré de la voz de la profe. Eso Hay que es lo- decirle que encienda la cámara. Hay que decirle que encienda Ese la Piro cámara. coqueto. Si no, solo puede ser una grabación y nos dejó ahí. Sí. Ven, esto va a quedar en la grabación que vamos a pasar en el grupo, así que. Muchachos, es cierto. ¿Cierto?